pero nosotros conseguimos salvarla precisamente apostando por lo que hacíamos. Por la diferencia. Y la figura de un estudio de interiorismo que se encargue de todo, que te asesore y te ayude a seleccionar el estilo que a ti más te guste, la verdad es que es muy interesante. No somos un estudio de autor, nosotros nos adaptamos a lo que nos ha pedido el cliente. Sí. Si el cliente quiere un hotel de playa con un estilo determinado, tiene un estilo ya definido, pues lo hacemos así. Incluso creamos marcas de cero. Sobre todo porque tienes que mantenerla viva siempre, ¿no? Claro. Pero las piezas originales se siguen vendiendo muy bien. You, Espacios que Hablan, es un podcast desarrollado por You Interior Design para amantes del diseño de interiores, con foco en hoteles y restauración. Cada mes, un episodio nuevo con una personalidad del sector. Muy buenas, bienvenidos a nuestro tercer episodio de Espacios que Hablan, podcast especializado en interiorismo hotelero. Síguenos en nuestras redes YouTube y Spotify. Soy Laura Huerta, directora de You Interior Design. En esta ocasión tengo el honor de presentaros a nuestro invitado especial de hoy, que tiene una trayectoria de más de 25 años. Pablo Gironés, bienvenido. Pablo, cuéntanos un poquito tu trayectoria, ¿de dónde partes? Pues mira, yo empecé estudiando arquitectura, luego me lo dejé pero por circunstancias personales y después estudié económicas, que no tiene nada que ver con esto, pero un poco por casualidad, como siempre he tenido mucha atracción por toda la parte arquitectónica, artística, diseño, siempre me ha interesado muchísimo, también por la amistad que tengo desde la infancia con Ramón Esteve, que es un arquitecto, diseñador muy conocido. Empecé a colaborar con un familiar que tenía una tienda de muebles, más bien llevándole la parte de administración, curiosamente, un verano. Y a partir de ahí, pues luego, como yo vi que aquello me gustaba, pues empezamos a colaborar. Estuve como 2-3 años con él. Y luego, conocí todo el sector desde un poco cómo funciona todo, desde la empresa, el distribuidor, que éramos nosotros, el agente comercial y el público final. Entonces me hice una composición de cómo funcionaba esto. Y claro, con Ramón, hablando un poco de este tema, decidimos montar una editora de muebles auxiliares que se llamaba Bavia. Y la verdad es que hacíamos pues, un poco este tipo de cosas que hace ahora Blasco Vila. Asientos hacíamos poca cosa, pero más bien eran mesitas y piezas de ese tipo. Es cierto que en aquel momento había una necesidad en el mercado importante, ¿no? Porque yo te hablo de mediados, finales de los años 90 y realmente si echas la vista atrás, en aquel momento habían empresas, pero es lo que decimos siempre, que era más un océano azul, ¿no? Había muy poquitas. Era más fácil, no era fácil porque al mismo tiempo que hay pocas empresas también hay poco de todo, ¿no? Había poco tejido industrial también para hacer esto, había muchos menos distribuidores, la figura vuestra del estudio de interiorismo prácticamente no existía, es verdad. De hecho yo estudié diseño industrial primero y yo recuerdo Claro. Cuando terminé de estudiar que iba a las entrevistas y tenía que explicar qué era lo que era capaz de hacer en la propia entrevista porque era, es que no existía. No existía esa figura. Entonces nosotros vimos esa oportunidad, la aprovechamos y luego pues por circunstancias también de relaciones personales, de amistad y también porque estábamos ubicados en la misma población, en Ontinyent, en Valencia, conocimos a José Gandía, que era el propietario de Gandía Blasco. Ellos realmente hacían alfombras, entonces no hacían muebles. Y con una historia muy bonita, que es que José se enamoró de Ibiza, se compró una parcela, Ramón le construyó una casa y esa casa tuvo la necesidad de unos muebles para la terraza que cuando fueron a comprarlos pues resulta que no existían. Entonces Ramón dijo, pues yo te los diseño y los fabricamos para tu casa. Y una vez hechos, que aquellos eran unos prototipos como muy toscos, ¿no? Pero con ese lenguaje se construyó una colección y bueno, luego hablando, pues decidimos, yo entonces ya participaba un poco con ellos, se decidió comercializarlos. Obviamente hubo que entrar en un proceso industrial que no era aquel, sino era más complejo, claro. Nos lanzamos a la piscina. Entonces en ese momento hicimos como una especie de fusión-compra de Gandía Blasco y Bavia. Y a partir de ese momento yo me quedé como socio y Ramón también. Yo me quedé como director de marketing producto, en realidad era una única persona porque no había nadie más, era una empresa pequeña. Poco a poco luego fuimos montando equipo.
Y entonces continuamos con la línea de alfombras, pero desarrollamos sobre todo la línea de mueble de exterior, que no existía, estaba ese germen ahí, como te he dicho, no existía. También con Bavia, que era un mueble de interior, que luego al final abandonamos porque teníamos demasiados frentes abiertos y pocos recursos. Y el mueble de exterior, Gandía Blasco realmente fue, pues eso, encontramos un océano azul sin saber ni siquiera que era un océano azul. De repente vimos una oportunidad porque no había nada. Es cierto que costó mucho que el mercado asimilase esa colección que ahora la puedes ver. La primera, que era Nasamena, que era una colección muy, muy arquitectónica, muy dura y hecha con estructuras de aluminio que se utilizaban para fabricar ventanas y planchas de aluminio que se utilizaban para cortar la carne en las carnicerías. Y claro, cuando esto lo sacabas al mercado nadie lo entendía. Bueno, es que no estaba preparado, ¿no? Todavía el Efectivamente. mercado no estaba preparado, como ha pasado tantas veces en la historia, pero ahora, sin embargo, es un bestseller, ¿no? Efectivamente, es un clásico ya. Uh-huh. Y lo que ocurrió es que, bueno, realmente el clic lo dimos cuando esas piezas las sacamos realmente a una terraza, que era la terraza de la casa de José en Ibiza, y la fotografiamos. Y entonces a partir de ahí ya, digamos, como que nos apropiamos de Ibiza y por ende del Mediterráneo, porque fuimos los primeros en hacer esto. Y automáticamente esa colección, que eran estructuras de aluminio de ventana y planchas de polietileno para cortar carne, lo contextualizas en un entorno apropiado, lo presentas en un catálogo y automáticamente la colección se multiplicó por 100. Y bueno, tuvimos un éxito increíble, increíble, además difícil de asimilar también porque, como te he dicho, no teníamos casi equipo, tuvimos que construirlo sobre la marcha y luego viene detrás, como sabes, todos los problemas productivos, ¿no? Tienes que vender es relativamente fácil, lo que tienes que hacer luego es poder fabricar y servir a tiempo y que no hayan problemas de calidad. Ser víctima de tu propio Efectivamente. éxito, ¿no? Y a partir de ahí construimos la colección de exterior y alfombras también, obviamente se continuó con eso. Entonces yo estuve allí como casi 15 años. Un tiempo después me ofreció un capital riesgo que había comprado una empresa valenciana muy conocida, que es Punt Mobles. Esta empresa había pasado por dificultades, hizo concurso de acreedores y liquidación, y un fondo de capital riesgo la compró, casi que la cogió, y me llamaron para ver si le podíamos dar una vuelta, a la empresa, y bueno, acepté el reto, cogí una excedencia en Gandía Blasco de un par de años. Y pues pum, fue pues aprovechar 2, 3, 4 colecciones que tenía interesantes, desechar todo el resto y casi con un papel en blanco volver a construirla, buscándole un código propio que no tenía, que lo había perdido, y creando pues un mapa de producto coherente. Yo estuve ahí unos años y a partir de ese momento, como ya tenía un poco el negocio montado en con esa línea de negocio, pues empecé a buscar más clientes, me llamaron otros y bueno, pues me dedico básicamente a hacer lo que hice en Gandía Blasco con más ayuda y en Punt lo que hice posteriormente. Fue un momento muy dulce, ¿no? Además, cuando el diseño se empezó a poner como de moda, ¿no? Sí. En España, porque fuera sí que lo había, pero aquí no. Y coincidió un poco después de la crisis, ¿no? Que era un poco contradictorio, ¿no? Para el momento, pero es ahí cuando empezó más a ¿La crisis te refieres a la de 2008? Sí, a la desde 2008. Bueno, ahí nos pilló a nosotros en pleno crecimiento. Por eso digo que es como muy curioso, ¿no? Que en ese momento, que era un mal momento general, claro, es cuando el diseño empieza a despuntar en España en todo, tanto en el diseño de producto como en el diseño de interiorismo en general, hotelero. Fue un punto de inflexión porque realmente los crecimientos iban asociados al éxito inmobiliario y esa burbuja inmobiliaria que había arrastraba a muchísimas empresas del sector del diseño positivamente, pero claro, cuando de repente aquello ocurrió, la burbuja que estalló no fue solo inmobiliaria, todo lo que acarreó esa explosión fue que muchas empresas no pudiesen sobrevivir a aquella cima, ¿no?, que apareció de repente, porque fue así, fue un bache, pero nosotros conseguimos salvarla precisamente apostando por lo que hacíamos. Por la diferencia, ¿no? Ahí... Y de hecho decidimos lanzar la colección más cara que había tenido la empresa nunca.
En vez de decir, bueno, pues ¿qué hacemos? Vamos a hacer cosas más económicas, más para un público más masivo, más que no sabíamos hacerlo eso. Entonces decidimos apostar por esa colección y fue un éxito, que fue una colección que nos hizo Mario Ruiz, que se llamaba Flat, todavía la siguen vendiendo y tengo entendido que les sigue funcionando muy bien. Y fue una apuesta en ese sentido y la verdad es que salió muy bien. Y el bache estuvo ahí y todo el mundo lo pasó, fue una caída muy importante. Luego ha ocurrido algo parecido con el COVID. Sí. Ha pasado algo así también, ha sido como 12 años después, pero... Sí, es una reconversión, ¿no? De las empresas que se reinventan y utilizan el diseño como plataforma para crecer exponencialmente, ¿no? Sí, crisis es igual a oportunidad, entonces si tú la sabes aprovechar, se dice en papel es fácil, luego tienes que ver la oportunidad realmente y saber aprovecharla y, por ejemplo, en Blasco Vila no pasamos la crisis de 2008 porque todavía yo no estaba y no sé si Félix tampoco se dedicaba a... Blasco Vila como marca todavía no existía. Pero realmente en el COVID para Blasco Vila fue un punto de inflexión positivo, porque fue como un reinicio, equilibrar fuerza respecto a proyectos muy, muy consolidados y con muchos recursos. Y a partir de ahí fue cuando el proyecto empezó a ir hacia arriba con una velocidad distinta, sí. Sí, aparte es una ruptura, ¿no? De convicciones, ¿no? De cuando algo es un poco más clásico, estático, es como que de repente se rompe y puedes innovar, ¿no? Y la gente está como más abierta a nuevas posibilidades. Sí, aquí lo que ocurrió, fíjate, bueno, tú lo sabrás también mejor que yo porque trabajas en esto y sobre todo en la parte de interiorismo y hacéis hoteles. Hubo un frenazo súper brusco de los proyectos hoteleros, ¿no? Los que estaban en marcha, de repente los dejamos estar. En el COVID sí, la de 2008 no. No, en 2008 no, me refería a la del COVID. Algunas compañías sí que frenaron por el miedo, ¿no? que les paralizó, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en ese caso, los fondos de inversión, que ya habíamos empezado a trabajar justo para externos, hicieron todo lo contrario. Apostaron precisamente por, en ese periodo, hacer grandes inversiones, comprar cadenas hasta de 16 hoteles y hacer reformas y proyectos. Siempre hay una oportunidad y entonces, claro, quien la sabe aprovechar los fondos, por ejemplo, ven esa oportunidad de poder comprar a buen precio y, claro, se lanzan de... Sí, sí. Y bueno, es así. Sí que hubo un incremento muy notable de venta en residencial, en hogar, porque claro, de repente como pasábamos todos más tiempo en casa empezamos a ver las carencias de los hogares y hay empresas, Punt Mobles por ejemplo, que básicamente hace retail residencial, tuvieron un año 20 y 21 buenísimo. Y volvió a ponerse de moda, ¿no? El vivir a las afueras, con jardín, todo otra vez se dio una Otra vuelta. vez burbuja, no sé si habrá burbuja o no, porque ahora parece que no, parece que se va a quedar así la cosa, ¿no? Pero realmente los precios de la vivienda, ya has visto lo que ha ocurrido, bueno, están relacionados también ahora con el turismo, obviamente, pero es cierto que lo de las parcelas, casas, segundas residencias, pues se ha desfasado completamente. Bueno, esto también es bueno para el sector, claro, porque al final es mucho. Sí, sobre todo cuando va así que va contenido, ¿no? Es como que tiene subidas, pero más o menos se mantiene, sí, ¿no? y también también creo que está ocurriendo algo que es que vuestro papel de prescriptor, que aquí en España siempre ha sido un poco minoritario, por lo menos en residencial. Nosotros vemos que cada vez hay más estudios de gente joven que asumen, digamos, ese rol de prescribir o aconsejar o hacer un proyecto incluso para una casa que aquí en España tradicionalmente eran 4 los decoradores que habían y la figura de un estudio de interiorismo que se encargue de todo, que te asesore y te ayude a seleccionar el estilo que a ti más te guste. La verdad es que es muy interesante. Sí, se está acercando más a todo tipo de públicos. Sí. Antes hacías casas, pues tenían que ser casas ya bastante importantes y bueno, en el sector hotelero sí, porque bueno, las dimensiones y la envergadura no tienen nada que ver, claro. Pero para vivienda particular era más complejo. Sí, el sector hotelero es imprescindible, claro, que haya... Además, ahora lo que yo creo es que lo que está pasando en general
tanto en el sector hotelero y luego también la vía del alquiler vacacional de Airbnb y compañía, está haciendo que, bueno, y en los restaurantes, en cualquier tipo de negocio, la imagen es muy importante. Entonces ahora el nivel está subiendo mucho y ya no vale cualquier cosa. Lo hemos notado todos muchísimo en los últimos años, sobre todo en los últimos años, ya venía un poco de atrás, pero ahora tú te vas a alquilar un apartamento en verano y no te vale cualquier cosa. No, la imagen, ¿no? Al final toda la parte digital está haciendo que todo lo vivamos con imágenes y es esa primera imagen lo que te vale, da igual el rango de precio al que accedas, ¿no? Hasta los albergues juveniles son de diseño, ¿no? Entonces como... Sí, no te vale ya ir como si te fueses a casa de tu tía y te deja una habitación y duermes ahí, no vale. Tiene que estar todo bien. Además también por el confort, porque también creo que los elementos que asociados a un alquiler, por ejemplo, a un hotel también antes, pues bueno, con hubiese un cierto nivel de confort era suficiente. Hoy en día, ¿no? Antes solo con el hecho de ir a la playa ya era suficiente. Efectivamente, la habitación era casi lo de menos. Sí, ahora tiene que tener unas condiciones muy, muy, muy buenas, porque si no, además luego la gente con todas las redes sociales luego lo pone críticas y... De hecho, hablábamos ahora con inversores que estamos trabajando precisamente que hay un rango entre hoteles de 3 y 4 estrellas, que no es lo que esperarías, que son los más rentables precisamente porque, bueno, hacen diseños más arriesgados, sí que están más contenidos en precio, pero son muy rentables porque pueden pedir mucho más por esas habitaciones, dando menos. Lo que pasa que es todo visual, o sea, al final está todo preparado para esas imágenes que... Pero eso tiene un inconveniente para mí, que es mucho más caduco, ¿no? Sí. Claro, es decir, lo tienes que renovar mucho más a menudo, con lo cual tienes que amortizarlo menos tiempo y tienes que cobrar más. Lo que pasa es que hay marcas que empiezan a crear la marca planteándolo con estilos art déco o sea, con una temática que al final sí que perdura en el tiempo, porque ya son clásicos que como que lo asocias a determinado estilo y no te pasa de moda, ¿no? Es como el estilo mediterráneo, que tú al final si metes un estilo mediterráneo te perdura mucho más. Pues esto igual, y es bastante llamativo, pero sí que perdura y la tarifa le sube exponencialmente. Claro, ¿y qué relación tiene esto con la calidad por ejemplo, de los muebles? Que hay algunos valoran dependiendo del tipo de público que tengan y luego el marketing que le vayan a dar al hotel. Van a tener una campaña de marketing muy fuerte, también abogan por esto, ya no solo por la durabilidad, sino por toda esa campaña que tienen detrás. Y otros, por ejemplo, en fondos de inversión, que sí que miran es una tabla de Excel, lo que manda, sí que miran la durabilidad. O sea, aunque gasten poco, pero tiene que ser muy duradero. Entonces, al final, lo tienen muy balanceado. ¿Y estas nuevas firmas que hay muy conocidas, muy masivas, que fabrican todo en Asia, no valen? Para hoteles no. Puede que algo puntual como algo decorativo, efímero, pero para muebles, para sillas, para los objetos que más uso tienen, tiene que ser contract para el sector hotelero. Eso es fundamental. Eso los estudios lo tienen que tener siempre muy presente. Yo me encuentro muchas instalaciones hoteleras y de hostelería también que un poco pican en este tipo de negocios y que son muy aparentes, pero luego, claro, cuando estás allí y ves han pasado a lo mejor 6 meses o un año y ves el estado en el que se encuentran los muebles, digo, bueno, es que el otro día se me cayó una pata de una silla. De verdad, digo, vamos, pero se cayó. Pero realmente tú como estudio, si quisieras prescribir algo de ellos, lo primero que harías sería llamarlos y ellos mismos no te lo recomiendan, según para qué usos. O sea, al final... Lo que pasa que, bueno, sí que hay veces que, pues si un estudio no está tan especializado, pues utiliza ese recurso porque le están pidiendo un budget muy pequeño. Pero bueno, hay otras opciones siempre, sobre todo para volumen, que al final es con lo que juegan los hoteles, ¿no? Claro. Al final se mejoran esos costes por el volumen. Y en la prescripción hotelera tenéis como un Excel, como decías, con los precios máximos de cada elemento, ¿no? Más o menos. Sí. Si no tienes un Excel, lo tienes en la cabeza. Lo tienes en la cabeza en general, más o menos cuánto puedes llegar a gastarte. Está claro que siempre, pues a lo mejor puedes minimizar un poco. El factor multiplicador normalmente está en las habitaciones. Si ahí lo cuidas más, luego en zonas nobles, pues puedes poner elementos un poco más especiales, ¿no? Que enriquezcan el proyecto. Que es como el punto de entrada. Yo me he fijado que en muchas cadenas hoteleras en el lobby, claro, porque
por de formación profesional lo analizas todo, ¿no? Sí. Y digo, yo veo aquí mucha calidad en el lobby, luego en las habitaciones, luego en el comedor ya veo que baja, porque no es tan visible por lo menos cuando entras, y en las habitaciones pues baja todavía un escaloncito más. Pero claro, en el lobby es como que echan el resto, ¿no? Porque al final son pocas piezas realmente, si cuentas, dices, bueno, a lo mejor aquí hay 4 sofás, pero son muy buenos, y hay 8 butacas y son muy buenas y son de marca, y luego en las habitaciones pues ya es otra cosa, ¿no? Funciona así, ¿verdad? Sí, sí, y más porque cuando vas a un hotel, o sea, en la habitación pasas tiempo, pero normalmente estas estancias vacacionales Claro. o por, bueno, o por negocios, pero haces otras actividades más que el quedarte en la propia habitación. Entonces, el uso de esas zonas públicas es donde se le da más importancia. Y luego en las habitaciones, pues ya dependiendo de la categoría del hotel. Siempre se cuida bastante, pero ahí sí que es donde una silla sí cuesta mucho, la repercusión es muy grande en el cómputo total del hotel. Y si ahí lo puedes contener un poco, pues luego tienes mucho más para lucirte en otras zonas. O sea, si pones una butaca, por ejemplo, que valga el doble de lo que tú tienes en mente, tienes que descontarlo del de colchón. otro sitio, claro. Al final tú tienes un presupuesto general y lo tienes que cumplir en la totalidad. Si quitas de un sitio, pones de otro y viceversa. Claro, sí, es cierto. Lo que pasa es que en algunos hoteles de nivel alto realmente sí que los matices se valoran, ¿eh? Sí, pero eso, bueno, todo eso está luego implementado, ¿no? Pues que tengas mármol en todas las habitaciones, Claro. o sea, ciertos materiales que te dan como esa sensación de calidad, ¿no? Aún así, hasta en los hoteles de más lujo, de 5 estrellas gran lujo, donde más contiene sigue siendo en las habitaciones. Claro. Obviamente el budget que tienes es muchísimo mayor que tendrías en un hotel de 4 estrellas, pero al final es lo mismo. Sí. Nosotros, fíjate, lo que hacemos cuando planteamos una colección, por ejemplo, en Blasco Vila, bueno, lo hacemos siempre por norma, nosotros primero buscamos un código corporativo de qué es lo que vamos a hacer y luego pues tenemos que diseñar un mapa de producto, que es la colección que vamos a tener y que tiene que ir evolucionando con el paso de los años, ¿no? No podemos pensar tampoco a muy largo plazo porque esto va cambiando y además también tenemos que tener en cuenta qué hace la competencia. Pero esto es imprescindible saberlo también, igual que haréis vosotros, me imagino, también. Sí. Y nosotros cuando ya elegimos las piezas que necesitamos para completar ese mapa de producto, establecemos siempre un precio de mercado, que es el precio máximo al que nosotros vamos a poder vender. Y fíjate si es así, que a veces imagínate que necesitamos una silla de madera apilable, por decirte algo. Esto nos ocurrió además realmente y hicimos un briefing a unos diseñadores conocidos que nos gustaban mucho y el resultado, que además nos hicieron una propuesta y luego otra segunda propuesta, digamos que cuando hacemos el escandallo previo del producto, si sobrepasa el precio máximo que nosotros determinamos que va a ser posible defender, automáticamente esa pieza la tenemos que dejar no te digo tirar a la papelera, pero casi en el cajón y ya veremos, porque es que nosotros no la vamos a poder vender dentro de nuestro target de cliente, no es imposible. Y además, aunque lo hiciese simplemente por imagen, por tener esa pieza, también te desvirtúa un poco tu línea de negocio, y si tu cliente ve que estás empezando a tener precios altos... Sí, porque lo tienes ya asociado a un rango de precio. Y esto, fíjate, es un error que estamos viendo incluso en empresas muy grandes, que de repente tienen precios que no entiendes porque no es su línea. Y dices, esos precios no los vais a poder defender en vuestro posicionamiento, ¿sabes? Sí que es cierto, es verdad que nosotros como estudio, al final tú las marcas las asocias a un rango, ¿no? Más o menos de precio. Claro, cuando estás proyectando y estás viendo todo esto, ¿no? De si pones un poco más aquí, un poco menos, ¿no? Lo que estás haciendo, ya tienes esa idea preconcebida que no te vas a mirar la tarifa, ya lo tienes ahí como en mente. Sí, sabes que te va a encajar. Entonces, si crees que está por encima o sea, si lo asocias a su parte más alta de la tabla, no lo vas a elegir. Lo elegirías si estuvieran en esa parte media, ¿no? de la tabla que estás considerando tú en ese momento. Pues eso para nosotros es vital y claro, es un esfuerzo también sobre esfuerzo tener que plantear, hacemos digamos como el escandallo lo hacemos de arriba hacia abajo. Y si el PVP tiene que ser o el precio de tarifa después para el distribuidor
es este, nosotros vamos hacia abajo y tenemos que fabricar a este precio. Con todos los elementos, eso Félix lo tiene muy claro, tiene que costarme tanto, si no, no lo vamos a poder hacer. Y esto, fíjate, nosotros en Gandía Blasco no lo hacíamos así, lo hacíamos al revés, justo, que es como se ha hecho siempre. Yo empiezo por abajo, veo los costes y subo hacia arriba. Y sí que es cierto que el precio final lo ajustabas un poco, pero no, el planteamiento no era ese, era como aquello de que quiera que lo pague, y realmente no funciona así, porque si no, la única forma de entrar en cadenas hoteleras, y lo sé por experiencia, por empresas en las que he trabajado o trabajo, es a base de hacer unos descuentos que lo que provocan es que te quedes sin margen. Y hay empresas que, como sabes, que no son fabricantes, son editoras, y están accediendo a la venta en cadenas hoteleras y sin margen. Tienen un margen, quizás tienen un margen por volumen, por proyecto. Pues si el hotel necesita 600 tumbonas de aluminio y screen apilables, pues con que tenga un mini margen, como son 600, multiplico tal, y bueno, en fin. Sí, eso sí que se ve muchas veces, que por entrar lo bajan, pero luego, claro, ahí se nota luego en el servicio cuando tienes problemas a la hora de hacer los hoteles, porque no tienen margen de maniobra. Claro. Cuando tienes cualquier tipo de problema no te dan, no te pueden prestar ese servicio que necesitarías. Es ¿no? imposible, Entonces, es que es imposible. Yo he visto escandallos de piezas, yo luego veo al precio al que se vende, por ejemplo, esa tumbona que te comentaba, que yo sé cuál es ese precio. Entonces, si no puedes venderlo a ese precio con un buen margen, no lo hagas, no entres en esa batalla. Pero aún así hay muchas empresas que entran, aunque sea por, digamos, acaparar mercado, ¿sabes? Y es un problema, es cierto. Claro, nosotros como rango de precio normalmente es la tarifa PVP y el descuento que sabes que más o menos te hacen por proyecto, y así lo tienes genérico. Está claro que luego cuando cierran la operación siempre baja un poco, pero para nosotros a nivel de prescriptores nos quedamos ahí. Nos tendría que encajar con el precio que sería normal. Luego ya si lo ajustan o no lo ajustan ya es un tema de a quién le corresponda. Quien ¿no? negocia en última instancia es la propiedad. Depende de la propiedad. O sea, hay propiedades que lo que hacen es una licitación de empresas contra, y es la empresa contra que se haya llevado la operación la que hará la licitación. En cadenas hoteleras pueden tener su propio departamento de compras, que son ellos los que lo negocian. Cada uno funciona de una manera diferente. Empresas y centralizan ahí la compra de todo. Bueno, es que lo hacen ellos directamente. O sea, los contratan a ellos y ellos hacen la compra general, ¿no? de lo que vayan a hacer en el hotel. Sí. Ya. Así es. Y las cadenas hoteleras normalmente tienen su propio departamento de compras, que son ellos los que compran. Entonces, compras pero de todo en general, no solo muebles, sino suministros también, o sí. no, son generales. Bueno, tienen departamento de compras de obra. Y estos son los encargados obras, de apretar las tuercas. De terminar de cerrar la operación. Claro. Normalmente cuando trabajas con cualquier propiedad, ellos muchas veces tienen, o marca hotelera, ellos tienen sus preferencias de marcas o acuerdos con algunas marcas. Entonces, cuando ya proyectas pensando en eso, y otras que no, que las puedes proponer tú. ¿Y tenéis preferencia, o sea, tenéis como un listado de marcas con las que preferís trabajar, más o menos fijo? No, vais variando. Vamos variando. Sí, en función de las necesidades del proyecto. Al final, el proyecto es el que manda, y la marca, ¿no?, del hotel. Hay marcas que se pueden asociar más a un estilo que le quieres dar, y otras menos. Entonces, no tenemos ninguna preferencia en ese sentido. Mejor. Sí, en ese sentido no. Aparte, nosotros cuando trabajamos a libro abierto, entonces al final es el cliente final el que o hace las compras o decide quién son las compras. Entonces no estamos influenciados por toda esa parte, y es mucho más rico a la hora de poder diseñar. Claro. Y vosotros veis también desde vuestro estudio, entiendo que tenéis en cuenta también las tendencias, dependiendo si el hotel es
más de zona de playa que de interior, que de urbano, ¿no? Tenemos siempre en cuenta o sea, el estilo y la marca. O sea, no somos un estudio de autor. Nosotros nos adaptamos a lo que nos ha pedido el cliente. Si el cliente quiere un hotel de playa con un estilo determinado, tiene un estilo ya definido, pues lo hacemos así. Incluso creamos marcas de cero, ¿no? Que es con una temática concreta y con un estilo, o lo creamos ese estilo para llegar a un nuevo público. Somos capaces de llegar a hacer eso precisamente porque no estamos condicionados por un estilo, por marcas, por eso nada. Está muy bien, sí, está muy bien, porque se pone de moda algo, la verdad, y es todo... Se puso de moda el tema así mediterráneo de los sauna y todos estos, y hay un montón de cosas así, ¿no? Sí. Tanto en entorno urbano, sobre todo, claro. Sí, pero de hecho, bueno, es que eso al final depende mucho del propietario, ¿no? Y de lo que quiera. Hemos llegado a hacer, era uno de los hándicaps que teníamos, ¿no? Con algunas propietarios y marcas, ¿no? Que era como, por ejemplo, si haces un hotel en Ibiza, todo el mundo piensa en un hotel mediterráneo, ¿no? Con un estilo determinado. Claro. Y hay marcas que quieren todo lo contrario. Claro. Entonces, convencer al propietario de que eso no va a ser así porque precisamente lo tienen todos y hay que diferenciarse es complicado, ¿no? Pero llegar ahí al final hace que haya hoteles mucho más ricos, ¿no? O que nazcan con un carácter especial. Bueno, quizás también porque el estilo mediterráneo como tal, aunque nos gusta mucho, tiene una connotación de lujo silencioso que no todo el mundo lo entiende. Porque hay quien entiende el lujo como algo más... Sí, es más austero, realmente es bastante austero. Entonces... Así es, por eso digo que ese lujo que para mí, por ejemplo, lo es, verlo así, lo mínimo, pero que todo tenga una calidad suficiente. Tampoco es necesario que... Pues son materiales que están muy bien y no puedes poner algunos materiales dentro de un entorno mediterráneo, ¿no? Porque no encajan. Pero luego hay quien no le gusta o que lo ve demasiado sencillo y dice, no, yo quiero... A nosotros nos pasó una... Hace un par de años fuimos a Mallorca a hacer una sesión de fotos para una empresa de exterior en la casa Neuendorf, que es una casa que está en el interior de Mallorca, bueno, está bastante cerca de la costa. Es una casa de Claudio Silvestri y de John Pawson. Muy, seguro que la has visto, es de color, como tiene un estuco así de color rosa, sí, muy bonita, muy bonita, tiene una volumetría increíble. Tuvimos la suerte de estar ahí un día entero y ver además cómo cambiaba la casa en función de la posición del sol, increíble. Pero esa casa es de finales de los 80 y los interiores son súper monacales. Entonces es una casa que realmente la propietaria, que es una galerista suiza, vive así. Tú ves cómo tiene en el comedor, tiene una mesa de tablones de madera, 6 sillas cada una de una forma, sillas no especialmente, bueno, algunas son de diseño clásico de Tonet y tal, pero y una cocinita enana, una chimenea y no tenía nada más. Entonces, claro, ella esa casa, además para shootings, la alquila también como residencial y nos contó que habían ido unos rusos unas semanas antes y habían ido y les habían también entrado y empezaron a hiperventilar porque decían, yo aquí no puedo vivir, que no hay nada. Y se fueron a Zara Home y dice, me trajo una furgoneta entera de cojines y de trastos, de cacharros para ponerlos por todas partes, echar cojines por aquí, poner jarrones allá, porque decían que si no podían vivir ahí, imagínate. Entonces, es verdad que yo le comentaba, hay que estar muy preparado para vivir en esta casa. Y entonces ella me contó esta anécdota, y porque es verdad, tienes que... Sí, pero el lujo, para esta señora, el lujo es ese, y bueno, para mí también. Pero claro, para otro lo que quiere es ver cosas, ¿no? El diseño arquitectónico, ¿no? Al final a mí me parece espectacular y me encanta, porque me dedico al diseño, pero yo entiendo que todo el mundo no está preparado para eso, ¿no? Y menos vivir. No, eso. Una cosa es verlo y otra cosa es vivir. Y luego eso, un hotel vas puntualmente, pero una casa es totalmente diferente. Sí. Sobre todo dependiendo de los caracteres, ¿no? Luego de cada uno y del tipo de familia, ¿no? Que lo habita. Sí, realmente yo no sé, esta casa, bueno, me imagino que la alquilarían también por la intimidad que tiene, está en un sitio increíble, no te ve nadie, entonces a lo mejor...
Pero claro, luego tiene ese inconveniente, entre comillas, ¿no? Claro. No es para cualquier tipo de público, claro. Y lo mismo ocurrirá con los hoteles. Y si pagas lo que pagas, pues dices, bueno, yo quiero que hayan cosas aquí, ¿no? No quiero que esté tan vacío esto. Y Pablo, cuéntanos, las piezas que nos has traído hoy, cuéntanos un poco sobre ellas. Y es una silla que hizo Francesc Rifé con un briefing para un restaurante de Ricard Camarena, el restaurante gastronómico que Ricard Camarena tiene en Valencia, y por eso la silla y la colección se llama RC, por sus iniciales. Entonces, esa primera silla era una silla, como te digo, con brazos y sin brazos, con estructura de madera y con la característica que tiene un respaldo generoso y mullido y tapizado. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, la colección ha ido evolucionando, se hicieron más piezas, se hizo esta misma butaca también con estructura de madera y un asiento más bajo, más grueso. Y después, pues en segundas y terceras evoluciones de la colección apareció esta pieza que le llamamos Easy Chair, que es una butaca con las mismas características y con estructura metálica. Y luego, bueno, hay un montón de piezas, hay taburetes, hay alguna butaca también de otro tipo, de otra tipología, en fin. Nos encanta precisamente que nazca de eso, ¿no? De muchas veces que nacen, los objetos nacen para un proyecto, ¿no? Y luego van evolucionando en función de esa partida, ¿no? de necesidad. Sí, sigue siendo la colección RC, es la colección bestseller de Blasco Vila. Y bueno, esto está muy bien. También es un reto porque tienes que mantenerla viva siempre, ¿no? Claro. Pero las piezas originales se siguen vendiendo muy bien. Vamos haciendo incorporaciones también de telas. Una característica que tiene la empresa es que no tiene... Trabaja con cualquier tipo de tela, pero tiene un muestrario de telas muy acotado. No tenemos el típico muestrario que hay 800 referencias, porque realmente no es operativo. No todas funcionan. Luego, además, no todas funcionan. No todas funcionan. Al final te funcionan 20 y tienes que tener stock de las demás. Entonces, las demás se pueden pedir siempre con un sistema que llamamos, es como un tela cliente. Tú lo pides y te lo pides o sea, puedes encargar la tela que quieras, la empresa la compra, pero no incorpora, digamos, el precio a la pieza, porque si no, hay telas de marcas conocidas que también seguro que trabajas con ellas, que tienen unos precios que son increíbles y condicionan mucho el precio de la pieza simplemente por la tela. Entonces, al final, estás desvirtuando la colección y esta gama de precios que te comentaba antes, que es muy importante, simplemente porque uno quiere esa tela. Si la quieres, nosotros te la compramos y te la ponemos. Pero, pero es un extra. Es un extra y además es como una cosa puntual que... Sí, nosotros las telas las seleccionamos además con mucho cuidado, siempre manteniendo también, obviamente, el estándar de calidad que exigimos, pero que tengan siempre ese rango de precios que hagan que no hayan variaciones respecto a una tela u otra, siempre tengan el mismo precio y además no impliquen un extra coste de la pieza simplemente por la calidad de la tela. Y bueno, luego hemos incorporado también en madera este color de las mesitas, que esta mesa también se hizo el año pasado. Estas piezas que no son, digamos, como el core business de la compañía, pero son siempre necesarias para utilizarlas como elementos auxiliares, ¿no? Porque básicamente la empresa se dedica a hacer sillas, butacas y taburetes, por decirlo así. Sí, no, pero son complementos ideales que muchas veces se dejan en un segundo plano y que son muy importantes. Pero siempre, como te decía, haciendo un análisis muy profundo respecto a la relación calidad-precio. Es decir, nosotros cuando planteamos estas mesitas que surgieron un poco por casualidad, teníamos varias propuestas en un briefing que hicimos y todas eran como mucho más complejas, ¿no? Complicaban mucho la operativa de la compañía a nivel compras, en fin, no nos tenemos muy en cuenta, no lanzamos cosas por lanzar para ver qué ocurre, normalmente tenemos que medirlo todo muy bien, ¿no? ¿Y cuál sería el producto que más se demanda? Normalmente, como te digo, en Blasco Vila la colección RC es la más pedida y siempre son sillas, butaca, que es, silla con brazo, digamos, y butacas de este tipo también, y también taburetes. El taburete lleva unos años como que, por lo menos lo que hemos notado en Blasco Vila y en otras empresas, es que el taburete está teniendo como
un crecimiento muy alto, entiendo, sobre todo para para restaurante y hotelería, porque era una pieza que antes no se usaba. En otros mercados anglosajones el taburete con respaldo generoso, digamos que es como una silla alta, siempre se ha utilizado mucho, pero aquí en España el taburete era pues el taburete de bar sin respaldo, que es como un aro con un asiento y ya está, es como de un uso muy, muy ocasional. Y la incorporación de la silla alta, como un taburete, que es un taburete de unas medidas generosas, pero que es confortable, tú puedes cenar allí. Esto, bueno, tú lo sabes mejor que yo, cada vez se incorpora más. Ha habido épocas que hemos tenido muchos problemas para encontrarlos. Claro. Precisamente cuando hemos trabajado con cadenas americanas, era una exigencia, ¿no?, de marca, y no encontrábamos prácticamente en el mercado, o los diseños estaban muy limitados. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que esto ha cambiado y además también se ofrecen en 3 alturas, no solo el taburete alto y el bajito, sino el intermedio, este también, que funciona muy bien. Y la verdad es que, por ejemplo, hay muchos restaurantes ahora de estos que es una barra en forma de U, que hay 12 comensales, y entonces en vez de ponerte una silla, normalmente ponen un taburete medio, que es como una silla alta, y es una pieza que se demanda mucho, sí. Y ahora, Pablo, te vamos a hacer la pregunta que nos dejó nuestra invitada del episodio anterior, y es, ¿qué es para ti el lujo y cómo se hace tangible? Pues, a ver, yo como tengo mentalidad racionalista, para mí el lujo es siempre, como te decía antes, lujo silencioso, es decir, bueno, yo sé que esto está muy dicho ya, lo de mí es de menos es más y tal, pero yo realmente lo aprecio así. Es decir, para mí lo que... Si hablamos, por ejemplo, en este caso de un hotel, yo siempre pido, obviamente la parte estética me condiciona mucho, yo necesito que los materiales sean de calidad, o que sean honestos por lo menos, no me gusta lo superfluo, no me gusta el exceso de materiales, cuando hay más de 3 o 4 ya me mareo. Pero realmente, mira, lo que yo siempre pido en un hotel para mí, que es auténtico lujo, es el orden, la limpieza, discreción y para mí sobre todo el silencio. O sea, puedo estar en el mejor hotel del mundo, que si me molesta el vecino, yo ya la experiencia para mí se va al infierno. No, sí, es así, es algo que yo a veces he estado en hoteles muy, muy sencillos, pero si la cama es confortable, la temperatura es adecuada, la iluminación es adecuada, que para mí es el 50%, y hay silencio, vamos, yo lo tengo todo, no necesito más que eso, de verdad. Y ahora te vamos a pedir que nos hagas una pregunta para nuestro invitado o invitada del siguiente episodio. Pregunta sería, ¿cómo puedo hacer una campaña publicitaria hoy diferencial? En un mundo que ahora hay con tantos canales que hay, redes sociales, todo el mundo está haciendo de todo. ¿Qué valor añadido puedo ofrecer yo respecto a toda la competencia que hay en este sector? Pues nada, Pablo, con esto nos despedimos. Te agradecemos enormemente que hayas venido aquí a esta charla con nosotros, que ha sido súper interesante. Pues muchas gracias a vosotros, un placer. Y a vosotros, gracias por estar ahí. Síguenos en nuestros canales de YouTube y Spotify. Nos vemos en el próximo episodio. Has escuchado el último capítulo de Espacios que Hablan, un podcast desarrollado por You Interior Design para amantes del diseño de interiores con foco en hoteles y restauración. No te pierdas nuestros capítulos en YouTube, Spotify y todas las plataformas digitales.